Déjame, yo lo miro, porque recuerden que no solo son 60 parciales que hay que revisar. Entonces, ahí la vamos a estar revisando todas y mirando a ver las respuestas. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Bien. ¿Otra pregunta? Pero háganme las preguntas ahora y, y les voy a pedir que no me interrumpan cuando termine o cuando empiece la explicación de, del tema del día de hoy, y que las preguntas las hagan al final, o las tienen ahí, las anotan, y al final ¿de qué? Al final de la expresión o la exposición del tema, al final de la exposición del tema, me hacen las preguntas. Voy a calificar el trabajo de acuerdo a una rúbrica, y la rúbrica comprende absolutamente todo el trabajo. Como ya lo habíamos dicho en el día de ayer, a estas alturas ya por lo menos deberíamos el haber estado desarrollando los objetivos, porque mañana hay que montarlo. Así que voy a subir un espacio, voy a colocar un espacio en la plataforma para que me suban todos. No voy a aceptar trabajos al correo, ¿ok? El trabajo al correo no lo miro, no lo voy a mirar. Voy a mirar los trabajos que estén en la plataforma, ¿ok? Los trabajos que estén en la plataforma. ¿Por qué? Porque nos queda, hoy es que martes, miércoles, jueves. Todo mundo tiene que sustentar. Todo mundo va a sustentar trabajo. ¿Ok? Bueno, bueno, vamos a darle un espacio a alguien para que hagamos las respectivas preguntas relacionadas con el tema en mención. ¿Ok? Preguntas hasta el momento. ¿El trabajo lo subimos por grupo o individual? El trabajo lo vamos a subir por grupos. ¿Ok? El trabajo lo vamos a subir por grupos. Bueno. Bien, lo que es que yo puedo escoger a cualquier estudiante para que me haga la sustentación. Y ese estudiante responde por la sustentación de todos. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Sí, Entonces, Profe, qué pena, ¿me lo puedo volver a repetir? Es que se cortó. que el trabajo lo van a hacer, lo están haciendo por grupos, ¿verdad? Y lo van a subir por grupos. Pero todo mundo debe saber lo mismo. ¿Por qué? Porque obviamente lo hicieron en grupo y la sustentación, yo voy a coger quién me sustenta. ¿Ok? ¿Se quedó claro eso? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, como es un trabajo en grupo, en equipo, todo el mundo debe saber todo. Así que, pilas. Y la nota que saque, o sea, la nota es por grupos, no es individual. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí. Bien. Sí, señor. ¿Otra pregunta? ¿No hay preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Por Pregúntame. ejemplo, ayer en lo que, digamos, el punto 7, que es, ay, se me perdió la hoja, ya, que es, bueno, resultado, conclusiones, recomendaciones. En la parte de recomendaciones, ¿qué iría, profe? La recomendación. Bueno, esa es una pregunta profunda para unas respuestas
mucho más profunda. A ver, se supone que nosotros todos estamos haciendo un proyecto, ¿no? Y en el proyecto tenemos unos descubrimientos, porque es que la idea que se le ocurrió a cada uno de ustedes en la propuesta se supone que no se le ha ocurrido a nadie. Es una propuesta inédita. Obviamente que ustedes tomaron información de otros proyectos, de otros trabajos, ¿verdad? Ahora, si yo hago un descubrimiento, ¿verdad? A través de un proceso sistemático, un proceso a través del método científico, hago unos descubrimientos, descubro unas verdades, ¿verdad? Yo hago la pregunta, ¿quién conoce ese descubrimiento más que nadie? A ver, ¿quién conoce ese descubrimiento más que nadie? Ustedes, ¿verdad? El investigador, el investigador, el investigador, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿quién más podría recomendar a, a quién más podría recomendar o dar sugerencias, opiniones con respecto al proyecto realizado? La Nosotros. población. Exactamente. ¿Nosotros quiénes? A ver, ¿quiénes somos nosotros? Yo dije nosotros. Nosotros cuando hacemos la investigación, después Entonces, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llamaría usted? ¿Cuál es el nombre que usted tendría? ¿O el equipo? no, yo estoy sola. Bueno, ok, Hablas con Liliana. Liliana. Sí. Entonces nosotros no es nosotros. Sí, sí, obvio, pero quise hablar. Sería el investigador. Ya, Sí, el investigador. no quise hablar por el yo, ¿no? Que el yo no No, sirve. el investigador. El Sí, sí, investigador. el investigador, sí, profe. El investigador es la persona o el equipo de investigación, ¿cierto? Es la persona que podría dar las mejores explicaciones, despejar dudas, etcétera. Eso relacionado con la pregunta que me hizo, ¿quién fue? Yo, profe Nicole. Nicole. La pregunta, ¿cuáles son las ¿qué? Recomendaciones. Recomendaciones? Por ejemplo, si yo elaboré un prototipo, el prototipo tiene un elemento innovador que solamente lo conozco yo puedo dar unas recomendaciones. Por ejemplo, se recomienda a los usuarios del prototipo que tengan en cuenta tal cosa. ¿Me hago entender? Recuerden una cosa, recuerden una cosa, que en la justificación, voy a hacer una pregunta, porque es que eso que acaba de decir Nicole, la pregunta que acaba de decir Nicole es sumamente importante. A ver, se supone que a estas alturas ya todos hemos hecho ¿qué cosa? La justificación. La justificación del proyecto equivale a ¿qué? Equivale a razón de ser. El qué la investigación se hizo o para qué se hizo y qué importancia tiene y todo eso. Ahora, en la justificación, ojalá que no me hayan hecho la justificación como ustedes creen, porque ya yo subí un formato de cómo se hace la justificación. Entonces, en la justificación se responden ¿cuántas preguntas? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? A ver. Eso deben saber. ¿Y por qué? Una, profe, el para qué No, si señor. lo No, proyecta señor. así. No, señor. No, señor. Pero si usted lo pone el para qué No, o el por qué. no. En la justificación, vayan al aula y se van a dar cuenta cuántas respuestas se deben dar en la justificación. Profe, yo lo tengo acá. A ver, dímelo. ¿Por qué esta investigación y no otra?
porque este tema cuestiona problema de investigación y no otro. ¿Sí son esas? No, no son esas. Profe, yo las tengo, es porque se A ver, dice dime. cuál es la Sí, importancia de esta investigación, muy para bien. qué es importante, entidades, dependencias, grupos específicos de la comunidad. Ah, excelente. ¿Quién fue, Alejandra? Yo no entiendo por qué, o sea, todos deben diferenciarse. ¿Cuántas preguntas son, Alejandra? Léamela, por favor. No, profe, esas creo que las dijo Dayana, me parece. Yo Profe, te fui dije yo, que no. Emily. Pero es que eso es sencillo. Yo no entiendo por qué a veces se complican ustedes un poco la vida. Sí, y eso está en el formato. En la plataforma está. En la plataforma está y se dice cómo se hace una justificación. Y todo el mundo debe hacerlo así. Por eso dije, no como a ustedes les parece. No como a ustedes les parece. La justificación se responde, para hacer la justificación se responden 5 preguntas. ¿Ya? Entonces, con respecto a la pregunta que hizo Nicole, ¿verdad? Tú debes justificar, debes recomendar, por ejemplo, a qué instituciones. Ahora busquen, entren a la plataforma, al curso virtual y se van a dar, revisen todos, siempre lo he dicho, revisen todos los documentos que están ahí. ¿Por qué? Porque la introducción para hacer la introducción tiene un formato y yo le voy a aplicar rúbrica. La rúbrica. Para hacer el problema tiene un formato. Para hacer la justificación tiene un formato. Para hacer los objetivos general y específico tiene unas recomendaciones. Para hacer los marcos también hay unas recomendaciones. Para hacer la metodología también hay unas recomendaciones. Entonces, Profe, ¿qué disculpa sucede? que te interrumpa. Hablando de esos temas, nosotros ayer queríamos, yo estoy en el grupo de lo de la cabina. Nosotros ayer queríamos, o pues empezamos a hacer lo del presupuesto. Yo estuve mirando lo que tú subiste al sistema y habla de que el presupuesto es lo que nosotros utilizamos, digamos así, haciendo la investigación, como Está por bien. ejemplo, no sé, el tiempo, las fotocopias, no sé, supongamos que el internet, eso fue lo que yo entendí, ¿sí? Lo que nosotros como Bien. tal utilizamos. Pero después me puse a ver el documento que tú pusiste de la guía del proyecto. Y en la guía del proyecto que hablan de las basuras cero, ahí las chicas en el presupuesto pusieron fue como lo que tiene que ver como tal de las basuras cero, no lo que ellas utilizaron investigando, sino lo que se utilizaría en caso de que los trabajadores hicieran lo de las basuras, de lo de la recolección. Entonces Bien, ahí ellos hicieron, bien. En este caso, el presupuesto que ellos utilizaron fue otro presupuesto. Ya fue otro presupuesto, pero el presupuesto que nosotros debemos hacer o deberíamos hacer es el presupuesto que nosotros o los costos de los elementos o materiales o recursos que nosotros utilizamos para elaborar nuestro proyecto. ok, sí, porque estaba confundida. O sea, yo pensaba que el presupuesto era No, sobre, no sé, a los ver, materiales que íbamos escúchame, a utilizar para hacer la cabina. Pero escúchame, entonces, ok, escúchame, te escucho. Alejandra. Gracias. A ver, eh, el presupuesto es ese. Puesto que ya se está grabando lo que se está diciendo, entonces alguien podría interpretar mal lo que se está diciendo. ¿Ya? Entonces es necesario aclarar que el presupuesto es
Aquello representan los costos y los gastos que ha generado la elaboración del proyecto. ¿Ok? Los costos y los gastos que ha generado la elaboración del proyecto. ¿Ok? Ok, profe. Ya. ¿Eso lo tenemos que hacer, digamos, por persona o como grupo en general? No. Acuérdate que todo lo que se ha venido haciendo, te pregunto, cada estudiante aporta, o sea, aporta al equipo o aporta para él. Sí, equipo. Ok. Listo, profe, muchas gracias. Esa era mi súper Bien, bien. duda. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, yo, por ejemplo, a mí me toca, por decir algo, yo hago parte de tu equipo y a mí me gusta, perdón, me toca hacer, deberes hacer, aplicar unas entrevistas, por ejemplo, ¿no? Aplicar unas entrevistas en Soacha, por decir algo. Y yo vivo Sí, en el norte, en la 120, sí. ¿cierto? Y entonces de la 120 a Soacha, obviamente el transporte va a ser más caro para mí que para el que vive en el centro, ¿cierto? Ok, Entonces el cierto. presupuesto, sí, el transporte que yo me gasté o la inversión que yo hice en el transporte va a ser mayor que un compañero de mi equipo que vive en el centro, por decir algo, ¿no? Un ejemplo. Ya, Sí. entonces reunimos todo el transporte de Soacha, del norte a Soacha, por decir algo, transporte del centro a Soacha o transporte del centro a otra parte de la ciudad. Total, es que todo eso va a ser transporte. ¿Ya? Sí. Todo eso va a ser transporte. Igual, papelería. No, yo me gasté media resma, de pronto tú te gastaste una hoja, pero Sí. no vamos a colocar la media resma y la hoja, no, una resma. Si se gastó otra parte de otra resma o un cuarto de una resma, son dos resmas. Listo, independientemente que Ok. sobren o ya. Por ejemplo, Listo. si nos tocó comprar un libro un libro, y el libro costó 50.000 pesos, por decir algo, ¿no? También va, literatura, libro, tal cosa. Por ejemplo, si de pronto fuimos a hacer las entrevistas a Soacha, por decir algo, un ejemplo, ¿no? Y Sí. entonces se nos hizo la hora del almuerzo y entonces no, tenemos hambre, tenemos que comer. Y almorzamos y costó, no sé, 15.000 pesos cada almuerzo y nos gastamos, somos cinco, ¿son cuántos? Eh, Nos gastamos por ahí 70.000 pesos, 100.000 pesos75. Sí. sí, más la gaseosa, el dulce, no sé, por decir algo, ¿no? Sí. Me Todo hago eso se entender, anota ahí en el presupuesto todo, porque hace parte todo de la se anota, investigación. sí, señor, todo se anota, toda. Por ejemplo, eh, a ver, por ejemplo, refrigerio, todo. Por ejemplo, además, internet, que de pronto no estábamos en la casa de una persona, pero nos tocó ir a sacar unas copias, unas impresiones al café internet y allá nos duramos una hora y nos cobraron 2.000 pesos por la hora. Digo yo, estoy dando un ejemplo. También, me hago entender, todo eso Listo. va incluido ahí, todo eso va incluido. Ya todo va incluido. Lo que pasa es que generalmente nosotros no incluimos nada en los presupuestos porque estamos en la casa, porque alguien puso la fotocopia, pero en un proyecto de investigación no es así. Todo cuenta, ¿ok? Todo cuenta, Ok. todo, absolutamente todo. ¿Me hago entender? Listo, profe. Sí, Bien. señor. Otra pregunta. No, profe, eso era todo. Gracias. Bien. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta o eso quedó claro con respecto al presupuesto? ¿Quedó claro o no quedó claro? Contésteme a Claro, alguien. sí, señor. Quedó claro, Ah, profe. quedó claro, quedó claro. Claro, Ok, claro, profe.
bien, bien. Entonces la idea es esa, ¿no? Bien. El cuerpo tiene una pregunta. Pregúntame. Bien, jóvenes, ¿por qué? Recuerden una cosa, que un proyecto no sale de la nada. Recordemos que un proyecto de investigación no sale de la nada. De alguna parte debe haber una financiación. Si yo me voy a meter en el cuento, por decir algo, de elaborar una tesis, un proyecto de grado, entonces yo tengo que mirar el tiempo, mirar el asesor, cuánto tiempo hay que pagar, cuánto tiempo va a durar la asesoría, cuánto me va a costar, dónde queda. O sea, yo tengo que mirar muchas variables, muchísimas variables, todas a tenerla en cuenta. ¿Por qué, jóvenes? Porque estamos aportando a la ciencia y la ciencia no se sustenta sola. ¿Ya? El proceso sistemático de la investigación es un proceso riguroso. Por eso es que, por ejemplo, ustedes han escuchado la factibilidad de un proyecto. Cuando hablamos de factibilidad se miran muchas cosas, ¿ya? Para que el proyecto sea factible o no. Cuando es factible es porque existe la posibilidad de que se ejecute el proyecto en el tiempo y en el espacio convenido. Cuando no es factible es porque se salen de las manos muchos elementos, salen de las manos muchas variables, muchos indicadores que no se que podrían salir, el proyecto podría salir muy caro, muy costoso, ¿verdad? Demasiados gastos y no va a traer rentabilidad. Eso en cuanto a un proyecto de inversión. Teniendo en cuenta un proyecto de investigación, debe ser factible o asegurado, teniendo en cuenta la rentabilidad que le va a traer al investigador. En este caso, cuando hablamos de rentabilidad, no estamos hablando solamente de dinero o rentabilidad financiera. Estamos hablando de, por ejemplo, si yo elaboro un proyecto de grado, un proyecto y sustento mi proyecto y vale X cantidad de dinero, obviamente yo la rentabilidad que voy a tener, o la utilidad o el beneficio, el costo-beneficio en la que voy a invertir representa que se me apruebe mi proyecto, que yo haga la sustentación y que yo me gradúe. ¿Me hago entender? Entonces, todo eso cuesta, jóvenes. Todo cuesta. Todo tiene un costo. ¿Me hago entender? Preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias. Cuéntenme. ¿Todo está bien? O no, para seguir avanzando. Todo claro, claro. Bien, bien. Ok, exactamente. R. Bien. RQSL. Bien. Entonces, jóvenes. Ok, entonces, hablando de Liliana, ¿todo bien? Lili, ¿sí? Sí, profe, Bien. sí, sí. Ok, perfecto, bien. Entonces, hoy vamos a hablar de los resultados o la explicación o el análisis de la investigación. Recordando, pues, que nosotros todos los proyectos que están aquí tenemos que elegir un tipo de investigación, ¿verdad? Un enfoque de la investigación. Tenemos que elegir cuál es tenemos que interpretar, identificar cuál es la elección que vamos a hacer de nuestra investigación. Si nuestra investigación es cuantitativa o nuestra investigación es cualitativa. Recordando que la investigación cuantitativa busca resaltar datos, porcentajes, cantidades, y cuando hablo de datos, estoy hablando de datos numéricos, datos estadísticos, datos matemáticos, sumatoria, etc. Cuando hablamos de investigación cualitativa, estamos hablando de un tipo de investigación que tiene que ver con el resaltar las cualidades, las características, los atributos del objeto de investigación. Entonces estamos hablando de una investigación cualitativa. Si hablamos de una investigación cualitativa, estamos de investigación que implica datos estadísticos, numéricos, pero no es el objetivo general. ¿Verdad? Bien.
Entonces, en ese orden de ideas, ahora, ¿por qué quiero resaltar más en ese tipo de investigación? Porque la mayoría yo pienso que todos, de los que de las propuestas que ustedes me presentaron, o que ustedes presentaron para el ejercicio que hemos venido desarrollando, son investigaciones cualitativas. Bien, en ese orden de ideas me enfoco en la investigación cualitativa. De igual forma, la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa son métodos complementarios que se pueden combinar, ¿verdad? A través de la encuesta, con el fin, a través de la encuesta, a través bueno, cuando hablo de encuesta, entrevista, cuestionario de preguntas y observación directa, estoy hablando de instrumentos de recolección de información. Otro elemento que debe tener todas las investigaciones. ¿Qué instrumentos de recolección de información utilizaron? Por ejemplo, entrevistas, si les tocó hacer entrevistas. Algunos, si les tocó hacer encuestas. Si les tocó hacer cuestionario de preguntas, u otros, observación directa. ¿Ok? Otros, por ejemplo, rastreo en una investigación documental de tipo cualitativo, hicieron un rastreo documental a través de las diferentes bases de datos, repositorios institucionales, etcétera, etcétera. Bien, en ese orden de ideas, eso hay que explicarlo. En pocas palabras, los datos cuantitativos que proporcionan cifras demuestran los puntos generales de la investigación. En cambio, los datos cualitativos brindan información detallada que necesita comprender las consecuencias que podría tener la investigación. Todo con un propósito de obtener mejores resultados. Yo quiero decirles a cada uno de ustedes que a través de esta asignatura hemos tenido una gran cantidad y tenemos, ahí lo pueden verificar en todas las sesiones, las grabaciones y los documentos que he subido acerca de los diferentes elementos que hemos venido construyendo para nuestro proyecto, para nuestro proyecto, para nuestra investigación. En ese orden de ideas, es necesario que nosotros tengamos unos muy buenos resultados. Cada parte del proyecto, a ver, en esta mañana yo quiero presentar una dinámica diferente, porque nosotros probablemente estamos acostumbrados probablemente es una probabilidad, no estoy asegurando nada, que de pronto yo cojo, estoy en la universidad o en la escuela y yo voy a internet y ya lo habíamos dicho antes, cojo y pego y entrego, ya listo, salí de eso. Ustedes se han dado cuenta que a través del desarrollo del desempeño de este proceso de enseñanza-aprendizaje titulado Metodología de la Investigación, nos hemos dado cuenta de que cada elemento no sale de la nada. El título no salió de la nada. Los objetivos no salieron de la nada. El problema no salió de la nada. Cada elemento, la introducción, el problema, el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, los marcos, la metodología y ahora la administración del proyecto en lo que respecta a las actividades, diferentes actividades, cronogramas de actividades y el presupuesto del proyecto. Ahora los resultados en lo que implica el análisis de datos, interpretación de datos, ¿verdad? La operacionalización de los objetivos, luego las conclusiones, luego las recomendaciones e inclusive la justificación. Cada elemento del proyecto, cada parte, cada segmento de este proyecto tiene un formato para hacerse y tiene unos pasos a seguir.
Eso implica que nosotros estamos elaborando un proyecto de investigación con base al método científico, que yo ya no puedo copiar, sí puedo hacerlo, pero no debo copiar y pegar y colocar ahí. Y además de eso viene la parte de la sustentación. Entonces, a raíz de todo esto, de que cada parte del proyecto es construido de manera sistemática a través de un formato y a través de una serie de pasos, primero implica que estamos aplicando el método científico. Y segundo, implica que el paso a paso de cada elemento representa ¿qué cosa? Representa una metodología para elaborar un proyecto. Por lo tanto, cada parte del proyecto, porque probablemente nosotros estaríamos pensando que el título, yo le pongo un título ahí ya. No. Cada parte del proyecto, inclusive el título, se debe hacer de una forma metodológica y va a ser calificado con una rúbrica, ¿ok? Para que tengamos en cuenta. Entonces, si tú realmente, cualquiera uno de ustedes o el equipo, se faja haciendo un buen proyecto, un buen trabajo, va a tener la oportunidad de tener una nota más alta. ¿Ya? ¿Y por qué? Obviamente porque se ciñó a la metodología del aprendiendo haciendo o aprendiendo a hacer. ¿Me hago entender? Entonces, cuando yo no voy a calificar de acuerdo a mi criterio, porque podría entrar en un proceso subjetivo. Voy a calificar los proyectos de acuerdo a la aplicación de la rúbrica. ¿Sí? Entonces, el título, le aplico una rúbrica, tiene esto, tiene esto, tiene esto, no tiene esto, no tiene esto, no tiene esto, tiene tanto, y así sucesivamente. ¿Me hago entender? Preguntas, inquietudes hasta el momento, a ver. ¿Se entendió lo que dije? Me hice entender, perdón. Sí, profe, se hizo entender. Bien. Sí, doctor. Ok. Entonces, en ese orden de ideas, ¿por qué les explico esto? Les explico esto porque la metodología de la investigación científica no es un proceso arbitrario, no es un proceso subjetivo, o porque el profesor diga, o porque la universidad dice que se hace de esa manera. No, porque es que la metodología que se aplica para el desarrollo de un proyecto de investigación está basado en la ciencia, en el método científico. Y si nosotros hablamos de eso, eso no debe quedar en teoría, eso debe aplicarse a la realidad. Entonces, en ese orden de ideas, estoy motivándolos a que todos lleven a un nivel alto de perfección o de perfeccionamiento de su proyecto para, para dos cosas. Primero, lo apliquen a su vida, que es interesante, es productivo. Y segundo, lo apliquen, aprendamos a tener competencias en el desarrollo metodológico de manera sistemática para hacer un proyecto de grado. Ahora, un proyecto de grado y presentar una propuesta o idea o solución frente a un problema o la satisfacción de una necesidad en cualquier área del trabajo, de la empresa, del empleo, de mi casa, en cualquier área del conocimiento, se hace de esta manera, ¿ok? A manera de propuesta, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, la metodología o el funcionamiento metodológico que estamos adquiriendo aquí a través de la asignatura nos está sirviendo y nos debe servir para la solución de problemas y la satisfacción de necesidades en la vida práctica y en la vida cotidiana o en el mundo empírico. ¿Me hago entender? Entonces, no es solamente una cháchara, no es solamente un discurso, es una realidad que si lo llevo a la práctica, realmente puedo lograr solucionar problemas, satisfacer necesidades
y cumplir algunos objetivos en mi vida. Bien. Ok, entonces, la parte de el punto 7, el punto 7, el punto 7. El punto 7 es el análisis de todo lo que yo he logrado. El análisis de todo lo que yo he logrado. Ahora, analizar la información. Cuando estoy hablando de información, analizar la información implica que ya yo entro en la parte séptima, en la séptima parte del proyecto, habiendo elaborado, mejorado, estructurado un título de mi investigación. He formulado un problema, he sistematizado un problema, lo he identificado y también lo he descrito. O sea, en pocas palabras estoy hablando del planteamiento del problema con sus 4 elementos. O sea, entonces, el problema de investigación que está plasmado en el documento tiene 4 partes, pero ya yo he analizado. ¿Por qué les hablo esto? Porque probablemente a medida que yo voy andando, yo probablemente puedo dejar el problema ya y está mal planteado o está bien planteado. La idea es que yo a medida que vaya profundizando más en el proyecto, yo vaya enfocándome más y mejor en el problema de investigación con sus 4 partes, recordando que el problema de la investigación representa la incógnita o las preguntas o la sensibilidad que yo voy a tocar a quien va a escuchar mi proyecto, a quien va a leer mi proyecto, a quien se va a enterar de mi proyecto, ¿verdad? En el problema, en las diferentes partes del problema, yo, cuando un lector lee, alguien que por casualidad o le interesa o le suena mi proyecto y lo lee, le va a generar no dudas, aunque sí podrían ser dudas, pero el proyecto no busca generar dudas, el problema no busca generar dudas, el problema lo que busca es darle un toque místico de interés al lector de mi proyecto o de mi propuesta. Luego viene la justificación. Cuando yo he metido en el cuento al lector, el lector busca, con la lectura de la justificación, busca interesarse por mi proyecto de manera psicológica. Interés. Entonces, las preguntas que están en la justificación, o las preguntas que yo respondo, que yo doy respuesta en la justificación, ¿qué pasa? Se las va a hacer el lector y el lector va a estar pendiente. Oye, ¿verdad? ¿A quién? O sea, ¿para qué? Va a interesarse, va a mostrar interés, ¿verdad? Va a mostrar interés en la solución del problema que se muestra en la justificación frente al problema ya planteado anteriormente. Luego, la tercera parte son los objetivos, que recuerden, los objetivos son enunciados que muestran el fin o la finalidad o el objetivo, la meta o el propósito del proyecto a manera de enunciado, los objetivos. El problema aquel que está allá toma interés, ahora vienen los objetivos, la solución. Pero recuerden que todo esto de manera teórica. Luego viene el punto 4. Es donde el lector, teniendo en cuenta los 3 elementos principales, los 3 elementos primeros que hemos mencionado, ¿verdad? El lector empieza a sumergirse en un mar teórico, a sumergirse en un mar de teorías. Ahí está el marco referencial, el marco teórico, el marco conceptual, el marco jurídico y el marco histórico. Dependiendo la extensión que yo le dé, el lector del proyecto comienza a pensar
en las realidades, en las teorías, las hipótesis a través de la teoría que está leyendo en los diferentes marcos. Luego viene una quinta parte, y es donde el lector dirá, ¿y cómo se haría esto? Si de pronto, si tiene idea, dirá, bueno, esto se hará de esta forma, pero él se preguntaría, ay, ¿cómo haremos esto? Entonces viene la metodología. La metodología o el marco metodológico, el diseño metodológico de la investigación. Ah, es que tiene un enfoque. La investigación va hacia allá, va hacia acá. Ok, es un método inductivo, un método deductivo, un método cuasi experimental. Ok, listo. Bien. Entonces, ¿qué tipo de investigación es? Investigación cuantitativa, es cualitativa. ¿Ya? Entonces, la metodología, se utilizaron para recoger la información. Se utilizó una encuesta o se utilizó se hizo entrevista o se aplicó un cuestionario de preguntas o se hizo observación directa. De esta manera, el lector está diciendo es que los investigadores llevaron esta metodología. Bien, llega el planteamiento, la fase 6 o la parte 6, que es la administración del proyecto. Estos muchachos les costó esto, les costó tanto hacer esta investigación, costó tanto. Y necesitaron esto y necesitaron aquello y durante un tiempo determinado. Ok. Entonces, fíjense todo el proceso sistemático que lleva el lector del proyecto, ¿verdad? Se va interesando en ver todo lo que los investigadores o todo el proceso que los investigadores han llevado, ¿verdad? Bien, hasta la séptima parte, que es el análisis, el resultado de la investigación. Entonces vemos que aquellos objetivos enunciados allá, aquellas soluciones que están allá en los objetivos, van a desarrollarse. Entonces, ahí es, si yo encontré información a través de los datos que recopilé en los instrumentos de recolección de información, a través de la lectura de los diferentes marcos que hice. Entonces, la persona va a, ok, el primer objetivo número 1, entonces, interpretación de datos. Entonces, analizar, objetivo, por decir algo, objetivo número 1, analizar tal cosa. Entonces es análisis y ahí comienza un despliegue, una explicación que hace el investigador. Es el equipo investigador a través de ese objetivo específico número 1 quien operacionaliza. Obviamente que todo lo que estoy hablando está basado y se aplica a la norma APA. ¿Ya? Primero, para prevenir el plagio. Segundo, para cuidar el derecho de autor, la propiedad intelectual. Y de una forma sistemática, de una forma chévere, elegante, el lector está leyendo lo que ustedes o yo, como investigadores, estamos inmersiendo ahí de una manera sistemática, escribiendo bien. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario escribir bien? Hombre, es una necesidad, es una urgente necesidad de escribir bien para que se pueda entender bien, no haya sesgos, no haya malas interpretaciones o que en un proyecto de grado no se puede estar pensando dos cosas. ¿Será que el autor quiso decir esto o quiso decir aquello? No, eso no se debe permitir. En una investigación se habla que es esto y esto. ¿Por qué? Porque la gente o el lector de la investigación podría pensar que la ciencia es subjetiva o está dando opiniones personales. Ahora, cuando hablo de la operacionalización o el análisis de la información, eso se hace a través de un proceso sistemático bien ordenado, coordinado, se redacta bien, pero no es la opinión del investigador, es el descubrimiento y los hallazgos del investigador, que es una cosa muy distinta. Obviamente, de acuerdo a lo que el investigador, al equipo investigador encontraron, de acuerdo a los hallazgos, se plasma, pero no se está plasmando una opinión personal. Se está dando
y colocando, ¿qué cosa? La opinión de la ciencia. Y la ciencia es objetiva, es sustancial, es comprobable, como lo habíamos hablado al principio al principio de los primeros días de la clase. Una vez que yo he operacionalizado todos, absolutamente, yo debo analizar lo que encontré y escribirlo. Ya, los descubrimientos. Por ejemplo, el sabio Mutis en Colombia, cuando llegó la expedición botánica, él comenzó a mirar cuántos tipos de plantas había en la región y comenzó a coger y a observar cada planta, a observar cada árbol, cada planta, cada arbusto, cada flor y a escribir lo que él observaba. Ya, esa no es la opinión de él es la opinión de la ciencia. Él estaba aplicando el método científico a través de la observación directa. ¿Ok? Y observó, analizó y dijo, bueno, esto y escribió. Y es lo que hoy en día tenemos una compilación de una gran variedad de qué, una gran variedad de qué, de nombres de plantas. Entonces él le colocó a cada planta o una serie de plantas, le colocó sus nombres y las características. Eso es una investigación de tipo cualitativa, experimental, cualitativa y de campo, porque tuvo que ir hasta allá y mirar la gran cantidad de especies vegetales. Igual, nosotros en lo que hemos venido descubriendo, lo que hemos venido leyendo, analizando, si lo hemos hecho con juicio, juiciosamente hemos hecho el trabajo, hemos hecho la tarea, vamos a observar. Pero si no lo hemos hecho aquí, vamos a poner cualquier cosa que no es la tarea. La tarea es que nosotros hagamos un trabajo concienzudo, hagamos un trabajo a conciencia, un trabajo bien hecho, un ejercicio bien hecho que yo pueda aprender a aplicar el método científico. Y de esa manera se hace un aporte a la ciencia desde las diferentes áreas del conocimiento que aquí tenemos. Una vez terminados los objetivos, el punto 7, viene el punto 8. ¿Y cuál es? Conclusiones. ¿Qué conclusiones he sacado yo? En este caso, yo voy a sacar una conclusión por cada objetivo, pero no una conclusión dispersa, no, sino una conclusión colectiva, donde están conclusiones, punto 8, conclusiones. Entonces, conclusión del objetivo 1, conclusión del objetivo 2, conclusión del objetivo 3. 8. 9. Recomendaciones. Obviamente, yo hice como investigador, descubrí, encontré unas verdades, destapé, me di cuenta, analicé, interpreté. ¿Qué hago ahí? Entonces yo recomiendo, hago unas recomendaciones muy pertinentes porque es que lo que yo encontré ahí no lo ha encontrado todo el mundo. Y el proyecto que yo estoy desarrollando, estoy ejecutando, el proyecto de investigación es un proyecto único que nadie lo tiene. Es así. Entonces, por eso decía, estoy aportando a la ciencia. Estoy aportando a la ciencia obviamente porque yo estoy descubriendo, destapando verdades, quitando el velo, quitando la nube que no me dejaba ver. Ahora sí, la gente que va a leer, el lector, quien va a leer, quien va a analizar mi proyecto, se va a encontrar con unas verdades que antes no existían. O si de pronto, verdades que han existido, ¿verdad? Pero no habían sido plasmadas. Y yo como investigador o mi equipo investigador y yo estamos haciendo ¿qué cosa? Hemos venido a descubrir para aportar a la ciencia. ¿Cómo aporto yo a la ciencia? Si hice un análisis, si coloqué un prototipo, si hice una guía o un diseño u otra cosa. ¿Me hago entender? Así. Y por último, la referencia bibliográfica. Recordando que todo el trabajo, desde el título, el formato, ya ustedes lo tienen en la plataforma, todo el trabajo se le debe aplicar la norma APA. Todo. Y luego viene la última parte, que es ¿cuál?
la sustentación, yo tengo que mostrarle al mundo académico, al mundo científico, al mundo tecnológico, etcétera. Debo mostrar todo mi proyecto, ¿ok? Todo mi proyecto. Entonces, jóvenes, de esa manera se hace aporte a la ciencia. Si este proyecto, basado en aquellos elementos de la justificación, a qué instituciones les llama la atención a esas instituciones, me llaman a mí o a ustedes como investigadores, oiga, mira, este proyecto me parece interesante por esto y esto, ejecútelo. Te van a dar algún dinero, te contratan para que tú lo ejecutes, ¿eh? Ya no a manera de documento, sino ese documento llevarlo a la vida práctica. Y luego lo haces, entonces ya esa es otra etapa. Y luego esa etapa se compila en un documento que puede ser una ponencia o puede ser un artículo científico en una revista científica de carácter científico en cualquier parte del mundo, de acuerdo a la relevancia o la importancia que sea de los resultados de la investigación, de mi proyecto. ¿Ok? No obstante, si yo presento mi proyecto a un comité, de la institución para que lo avalen para optar el proyecto, para optar mi grado, amén. Les voy a contar algo. No sé si ustedes, pero yo le voy a decir al profesor, depende, voy a decirle, profesor, tales y tales proyectos de los que me presentaron aquí en la asignatura metodología están buenos para que continúen trabajando. ¿Ok? ¿Ok? Ok, sí, señor. Bien. Preguntas, dudas e inquietudes. Jessy. Jessy, No, señor. ¿alguna preguntita? No, no, señor. Bien. Hoy es martes, ¿verdad? Sí, señor. Bien. Entonces, ¿quién es el grupo 1? Profe, qué pena. Yo tengo una pregunta, Pregúntame, Santiago. pero es que es referente, digamos, a otro tema que tiene también que ver, pero no sé si puedo preguntarlo. Haga la pregunta, a ver. Ah, listo, profe. Es sobre el cronograma de trabajo. Es que no lo entendí muy bien, profe. Cronograma de trabajo o cronograma de actividades. Es el Pues 6.2, profe. sí, el 6.2, cronograma de trabajo decía. Pues también creo que es el cronograma de actividades. Pregunto. ¿Estás mirando, te estás acordando o estás mirando el formato de anteproyecto? Estoy mirando el formato, profe. Pues en el formato dice 6.2, cronograma de trabajo, y aparece una tablita que dice actividad y eso. Bien, ese es el cronograma de actividades, sí. O cronograma de trabajo. Pero además, profe, digamos, en ese punto, digamos, en la explicación que dan ahí en un párrafo, hablan de un diagrama de Gantt. Bien. Y ese sí, yo, o sea, A ver. según eso no entiendo. A ver, ¿qué es un cronograma de actividades y qué es un diagrama de Gantt? A ver, vamos a ver, yo quiero escuchar. ¿Qué es un diagrama de Gantt y qué es un cronograma de actividades? ¿Qué me dice? A ver, ¿qué me dice? El diagrama es un cuadro que se hace para explicar el tiempo total que yo le invertí a una investigación, en este caso, ¿no? Bueno, no solamente en una investigación. El diagrama de Gantt, ¿verdad? Es una herramienta para planificar y programar tareas a corto,
mediano y largo plazo, dependiendo del periodo determinado. El diagrama de Gantt fue desarrollado por una persona, Henry Laurent Gantt, por eso se le llama diagrama de Gantt, a inicio del siglo XX. Este diagrama lo que busca es un gráfico de barras horizontales y verticales, ¿verdad? Donde muestra de manera vertical las actividades, ¿verdad? Verticalmente las actividades a la mano izquierda y a la derecha el tiempo. ¿Ok? Entonces, lo que Profe, ¿nos implica el está diagrama... enseñando algo? ¿Nos está mostrando algo que dice a la derecha o a la izquierda? No lo vemos. No, no, todavía no lo estoy mirando. Ya, No, ya. pero se los voy a mostrar, sí. Así que tranqui. ¿Ya? Así que tranquila. Bien. Entonces, los diagramas de Gantt, todos tienen la misma, tienen el mismo objetivo, ¿verdad? Todos tienen el mismo objetivo. Ya hay problemas, perdón, hay programas que tienen diagramas de Gantt. Sin embargo, nosotros podemos hacer un diagrama de Gantt, ¿verdad? Nosotros podemos hacer un diagrama de Gantt. Tú y tu equipo tienen que hacer su trabajo. Nosotros podemos hacer un diagrama de Gantt en Excel o en Word. Eso no es ningún problema. ¿Ok? Eso no es ningún lío. Eso no es ningún problema. ¿Verdad? Pero los diagramas de Gantt sirven como planeadores. ¿Ya? Planeadores de actividades y planeadores de actividades de las diferentes actividades, ¿cierto? Las diferentes actividades. Bien. Entonces, les voy a mostrar, por ejemplo, cómo se elabora un diagrama de Gantt. Aunque eso es lo más sencillo del mundo, eso lo podemos hacer, pero bueno, ya vienen hechos. Ustedes pueden bajar un diagrama de Gantt, lo pueden hacer, lo pueden bajar en Excel. Hola chicos, soy Renzo. Bien. Para esto realizamos la suma entre la fecha de inicio. Bien, no lo voy a, ¿cómo se llama? No lo voy a, bien, pero sí los voy a mostrar cómo queda. Algo más por aquí, ejemplo, mira, estas líneas. ¿sí lo ven ahí? ¿Sí lo ven? Y listo. Le estamos dando Sí, señor, profe. Sí, profe. Ya, entonces, fíjense, por ejemplo, ahí, por ejemplo, miren, diagrama de Gantt. ¿Sí ven? ¿Sí lo ven aquí? En la parte superior, aquí, el diagrama, a mano izquierda lo que decía, planificación, diseño, ingeniería, revisión, validación, prueba, implemento. Forma vertical, en la parte vertical izquierda del diagrama de Gantt, aquí, y la parte derecha, el tiempo. Entonces me está diciendo de que del 16 de febrero al 21 de febrero estuvo la planificación. El diseño estuvo de febrero a febrero 26. La ingeniería estuvo de febrero a febrero pasado y así sucesivamente. Ese es el diagrama está terminado. Al finalizar el diagrama de Gantt queremos elevar el nivel un poco más. Queremos expresar en porcentaje qué tan cerca o qué tan lejos estamos de terminar cada una de las actividades o tareas que conforman el proyecto. Para esto vamos a copiar la pestaña donde tenemos toda la data procesada. Bien, entonces, bien, regreso acá nuevamente. Ese es el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt, o sea, para que yo no hable mucha teoría, ¿ya? En el cronograma de actividades, ¿sí? Para que yo no hable mucha teoría, yo elaboro el diagrama
de Gantt. ¿Ok? Para que yo no hable mucha teoría, yo, ¿qué hago? Hago el diagrama de Gantt. ¿Cómo puede quedar? Así de fácil, ya se los muestro. Ahí está. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Ya lo Aquí estamos lo viendo, tienen. profe. Cronograma de actividades. Entonces, mira, actividades a la izquierda, realización de experimentos en enero, por decir algo, recolección de datos en febrero, análisis e interpretación de los datos en marzo, conclusión y recomendación en abril, elaboración del informe en mayo, mitad de mayo, y presentación mayo y junio. Ese es el diagrama de Gantt. ¿Ok? Ese es el diagrama de Gantt. Ese es el cronograma de actividades. ¿Sí? A ver, ¿quién era que no había entendido, no le había quedado claro? ¿Quién Sí, era, sí, Felipe? señor. Santiago. Bien. Ese es el Sí, a mí, diagrama de profe. Gantt. Pero ya con esto quedó más claro. Claro, claro. Bien, entonces eso se hace así, de esa manera. Ah, listo, profe. Sí, ¿Ya? sí, señor. Entonces se Gracias. incluye ahí. Bien. Está hablando, me está preguntando acerca del diagrama de Gantt. También debe ser analizado y calificado con la rúbrica. ¿Ok? ¿Ok? Preguntas, dudas, inquietudes. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No hay preguntas? Por el momento no, profesor. Profe, Dígame. con mucho respeto quería solicitar algo, si se puede. Sí, sí, claro, adelante. Pues si no hay más preguntas o algo, si nos deja el tiempo, porque es que todavía falta para seguir trabajando. Todavía tiempo para y falta qué cosa. No, para pasar el proyecto mañana, o sea, en equipo, en grupos, si no hay más preguntas. Pues de todas maneras, metodología de la materia, ¿no? Se está haciendo. Sí, sí, o sea, eso no. eh, este, por ejemplo, miren, Porque en hijos, aquí 45 está. minutos se adelanta puntos que faltan. Sí, sí, mire, por ejemplo, mire, les voy a mostrar la rúbrica. ¿Se las muestro? Sí, sí, sí. ¿Quién me dice? A ver. Yo, no sé ellos. Sí, profe, por favor, gracias. Sí, sí, señor. Sí, pero es que, por ejemplo, yo siempre veo, escucho, pues, y perdonen que lo diga en público. Yo siempre escucho por ejemplo, a Liliana, a Dayana, a ver, a, a Leandro, que hoy no lo he escuchado, a Gina, por así, los que más siempre están como preguntándome, diciéndome, yo digo, y los otros que no, que ellos son los líderes del grupo, digo yo acá. Bien. Entonces, la idea es que todos, donde hay, imagínense, 60 estudiantes, y de los 60 estudiantes preguntan 10, ¿cuánto equivale a eso? ¿Qué porcentaje es ese? 0, bien.
0,54%, el 55%. Perdón, ni siquiera es cuánto. 60 al 100%, 30 al 50, el 15, el 25 y los 7 estudiantes serían cuánto? 12,5. Perdón, 7,5. Un 8 o 9%. Ahí está. ¿Sí lo ven? Sí, profe, sí, sí está viendo. Por ejemplo, miren, proyectos prioritarios de investigación, el marco teórico, el diseño metodológico, acceso a la información, plan de trabajo, 0 a 6 puntos, identificación del gasto del proyecto, la justificación, antecedentes, el marco teórico, mira cuántos puntos te da, plan de trabajo, identificación, valoración del gasto y antecedentes curriculares, investigador principal, antecedentes curriculares del equipo de trabajo, el planteamiento del problema, mira para que den cuenta, la pregunta de investigación, los objetivos. ¿Sí se dan cuenta? Todo lo que hay, cómo se califica un proyecto de investigación. Entonces, ¿qué hago? ¿Se los coloco dónde? Se los voy a colocar para que usted tenga en cuenta para que usted tenga en cuenta para que usted tenga en cuenta, hijos, lo que se le va a calificar. ¿Ok? ¿Sí? Preguntas, señor. dudas, inquietudes. Se lo voy a colocar en la sección de hoy. Listo, profe, sí, señor. Para que usted mire, qué le van a calificar. No es que diga, que el profesor, nada, el profesor nada. Está haciendo sol. Andro, cuéntame. Leandro no vino hoy. Bueno, para todos, la rúbrica está en la rúbrica está en, La sección 15. en la sección 15, sí, señor. Preguntas, dudas, inquietudes.
Jóvenes, otra pregunta. ¿Todos tienen el formato? ¿Ah? Pregúntame. ¿Todos tienen el formato? Sí, señor. Bien. Sí, señor. Sí, señor. A ver, pregunto, bien. Voy a llamar por lista ahora. Pregunto. Pregunto. Mi pregunta es acerca de... Mi pregunta es acerca de... ¿Está claro o no está claro? ¿O hay dudas o confusiones relacionadas con la operacionalización de los objetivos o el análisis e interpretación de la información? O discusión también se llama. A ver. ¿Está claro o no está claro? Sí, profe, sí está claro. Sí, señor. Sí, sí, señor. Sí, señor. Bien. Hola. Bueno, entonces Liliana me pidió